Soy ingeniero ambiental de profesión y bueno, agradecer al ingeniero Miguel por esta oportunidad. Así es que conmigo vamos a ver este tema del diploma de especialización que están llevando, que se trata de fundamentos y normativas de la gestión ambiental. Sin antes mencionar, cualquier duda o consulta que ustedes crean conveniente o por ahí si necesitan repetir un tema, o simplemente levantan la manito, pueden activar el audio para poder entender un poco sobre el tema de hoy, que en realidad es un tema bien sencillo, pero igual hay que entender para poder desarrollar las otras actividades y cómo poder concretar una gestión ambiental adecuada en el rubro donde ustedes prácticamente pueden trabajar o pueden especializarse. Quien les habla tiene especialización en todo lo que es el sector minero. Llevo alrededor de 12 años en minería. Actualmente estoy a cargo de la jefatura de medio ambiente en la empresa Sieman, que es una empresa que se dedica a remediar pasivos ambientales mineros y todo lo que es la etapa de cierre de minas. Así es que si por ahí alguien desea preguntar o ver o saber un poquito más de cómo es la gestión ambiental minera, cómo es la gestión ambiental en minería, y gustosamente podemos conversar un poco de ello. Bueno, sin nada más que decir, vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema del medio ambiente, el desarrollo sostenible y cuál es esa normativa de gestión ambiental que de cierta forma siempre va a estar inmiscuido en cualquier instrumento que nosotros podemos de cierta forma elaborar, o por ahí si ya entramos a alguna empresa que ya tiene todo desarrollado, simplemente solicitar aquellos instrumentos y ver en qué parte o cuál es la parte más importante que a nosotros nos compete desde el punto de vista ambiental para poder cumplir nuestras obligaciones y también cumplir cuáles son los compromisos que ha asumido la empresa con respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que nosotros a las finales queremos pues llegar, queremos eh, apuntar es justamente a esto, ¿no? Tener una gestión ambiental sostenible de un proyecto. Este enfoque de sostenibilidad debe ser pues lo que en la actualidad la minería moderna, Chinal, Cuantamina, Buenaventura, etcétera, Volcan, que he tenido la oportunidad de estar ahí también, y otras empresas de gran jerarquía, pues lo que implementan es justamente esto, ¿no? Una buena gestión ambiental de todo proyecto, en este caso minero, pero el enfoque siempre tiene que ser sostenible, ¿no? Y al hablar del enfoque sostenible, pues vamos a hablar de tres pilares, tres ámbitos muy importantes, a donde pues la minería apunta y es lo que en el día a día pues se quiere llevar, se quiere llegar a hacer, ¿no? Uno de ellos es la parte ambiental, la parte social y la parte económica. O si estos tres pilares se encuentran en equilibrio, tranquilamente hablamos pues del enfoque sostenible de nuestra gestión ambiental, pero para que esto pueda llegar y pueda darse así como el ejemplo de ahora, que es lo que nosotros queremos que se dé, pues debemos de conocer de todo un poco, ¿no? Y cuando me refiero a conocer de todo un poco, es justamente a la primera partecita de lo que nosotros pues vamos a ver justamente en esta sesión. Ya, a ver un segundito, voy a bajarle un poquito de volumen. Ya está. Entonces, mira, esto es lo que nosotros queremos lograr, esto es lo que las empresas en la actualidad logran, esto es lo que las empresas en la actualidad de cierta forma evalúan todos los días. ¿Por qué? Porque, a ver, todo proyecto de inversión privada, del Estado, también proyectos sostenibles de cualquier rubro, ¿no? Minero, hidrocarburos, pesquero. Ahora hay bastante tema también de lo que son transportes, construcciones y todo lo demás, todo tipo de proyectos jóvenes generan impactos, ¿no? O sea, todo tipo de proyectos generan, que alguien diga, ingeniero, yo conozco un proyecto que no genera ningún tipo de impacto, eso es mentira. Todos los proyectos, quieras o no quieras, así sean proyectos con enfoque sostenible,
siempre van a generar impactos. El detalle está, nosotros cómo actuamos hacia ese impacto que se va a generar dentro de este proyecto, trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos de saber, pero conocer nuestros recursos, saber cuáles son los aspectos que se van a generar y producto de ellos cuáles van a ser los impactos, porque cuando hablamos de impactos vamos a hablar de impactos positivos y de impactos negativos. Los impactos positivos, yo creo que no hay mucha vuelta que darle ahí, al contrario, son impactos buenos. Por si nosotros, bueno, ahora en donde yo estoy a cargo de esta jefatura de remediación, la mayoría son impactos positivos. ¿Por qué? Porque estamos recuperando áreas que han sido degradadas por la minería. Estamos encapsulando relaveras, estamos encapsulando desmonteras, estamos haciendo tratamiento convencional con tecnología de punta para el tema de tratamiento de las aguas ácidas. Entonces, ¿ves? Estamos recuperando algo que en algún momento fue utilizado por la minería justamente para su producción y poder extraer pues el mineral, ¿no? Que es el producto que a la final se lleva como valor absoluto. Entonces, estos por sí son impactos positivos, ¿no? Pero dentro por sí ya de las actividades, de los trabajos, como les mencionaba, también tenemos impactos negativos. Y justamente por ahí es donde nosotros tenemos que empezar a atacar un poco, uno, para poder prevenir, si se puede, y si no se puede prevenir hay que reducirlo, ¿no? Hay que minimizarlo, ¿no? Y entonces la idea es que este impacto de gran envergadura pues sea lo más pequeño, ¿no? Utilizando obviamente todos los controles medioambientales, ¿no? Para poder disminuir justamente este impacto que se va a dar. Y mira, y es más jóvenes, cuando uno elabora un instrumento de gestión ambiental, ¿no? No sé, en este caso un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental para exploraciones, por decir que en algún momento me ha tocado hacerlo, cuando nosotros evaluamos la parte de los impactos, nosotros nos ceñimos a tres tipos de impactos. Impactos leves, impactos moderados y los impactos negativos significativos, ¿no? Que sí, sí, por ahí lo habrán escuchado. Y es más, estos tres tipos de impactos negativos definen inclusive qué tipo de instrumento de gestión ambiental yo voy a elaborar. Los impactos que son leves, los impactos negativos leves, ameritan a que yo al menos se elabore una declaración de impacto ambiental. Los impactos negativos moderados, ¿no? Atribuyen categoría número 2 de acuerdo al marco del SEIA. Eso pues engloba a que se elabore un estudio de impacto ambiental semi detallado. Y los impactos negativos, en este caso ya los de gran envergadura, impactos negativos ya que van a tener algo más macro, más amplio, que está categorizado en categoría número 3, pues estos ameritan elaborar estudios de impacto ambiental detallados. Entonces se dan cuenta, de acuerdo al tipo de impacto, inclusive yo puedo elaborar diferentes tipos de instrumentos. De acuerdo a los tipos de impactos es donde yo tengo que tener que conocer saber cuáles son mis recursos, mis aspectos y todo lo demás, para poder minimizar, para poder mitigar un poco el impacto que se va a generar. Si yo tengo recursos de energía, recursos de agua, insumos, madera para el tema de sostenimiento, tengo que saber cuál es el aspecto y tengo que evaluar este impacto. ¿Se dan cuenta? Una vez que yo realizo esta matriz, una vez que yo realizo esta matriz, entonces empiezo a evaluar y a desarrollar para ver cuál va a ser mi plan de manejo ambiental para poder mitigar todo eso. En el tema de energía, ¿cuál es el aspecto? Emisiones de CO2. ¿Cuál va a ser el impacto? Impacto de frente a la calidad del aire. No mínimo en temas eléctricos. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser mi plan de acción? ¿Cuál va a ser mi plan de trabajo para poder mitigar toda esta línea de la energía? En el tema de las aguas, voy a tener descarga de aguas residuales industriales, filtración de manera subterránea, la napa freática, etcétera. ¿Y cuál va a ser el impacto? Directo a las aguas superficiales y a las aguas subterráneas. Entonces ahí nuevamente viene, ¿y cuál es tu plan de acción? ¿Cuál es tu famoso plan de manejo ambiental para poder mitigar todo lo relacionado a tu recurso agua y a los aspectos que vas a evaluar? Entonces, así lo mismo, por si la madera, ¿no? Si es cierto, la madera, antes se utilizaba madera, inclusive, bueno, la minería artesanal todavía
y la pequeña minería de cierta forma utiliza la madera por un tema de sostenimiento, sostenimiento por cuadros. ¿Y eso qué implica dentro del aspecto de la tala de bosques? A veces hay tala indiscriminada justamente por vender la madera, ustedes habrán escuchado. ¿Y cuáles son los impactos? ¿No? La pérdida de los hábitats, biodiversidad, etcétera. La fauna silvestre se encuentra amenazada y todo lo demás, ¿no? Entonces, pérdida y degradación del suelo, etcétera. Entonces, ya a la final es nuevamente viene la pregunta. ¿Y cuál es el plan de manejo ambiental que vas a utilizar justamente para poder mitigar un poco? Después que la minería, la mediana minería y la gran minería en temas de minería subterránea, ojo, porque a tajo abierto no se utiliza esto. En minería subterránea ya no se utiliza madera, utilizan sostenimiento con pernos pernos hexagonales, utilizan otro tipo de estructura, más que nada de fierro, por ahí, hacen mallas de sostenimiento, ahí entra la parte geomecánica y todo lo demás, pero ya no utilizan madera. Entonces estamos de cierta forma cambiando y reduciendo, ¿no?, el uso de madera dentro de las operaciones mineras de mediana y gran minería, por lo general, que en la actualidad ya no utilizan un sostenimiento de madera, sino utilizan otro tipo de sostenimiento. ¿Ve? Entonces ya vamos, ¿cuál es tu plan de manejo ambiental? Eso, pero alguien sí, profesor, pero disculpa, ¿no? Y esos fierros y todo lo demás a la final se generan chatarra, se genera chatarra, perfecto. Ese es ya ese es dentro de mi plan de manejo ambiental, qué es lo que yo voy a hacer para poder reducir esa chatarra. ¿Ve? Entonces, pero es parte de mi plan de mi manejo, es parte de mi estrategia, ¿no? Es parte de mi evaluación, es parte de lo que yo considero que se tiene que trabajar para poder reducir todo eso. Entonces, todo esto de acá, jóvenes, es lo que se hace en el día a día, es lo que para esto utilizamos pues matrices de Leopold, hay matrices de conversa, entonces hay diferentes tipos de matrices, hay diferentes tipos inclusive de estructuras para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Dentro de lo que son los cuadros y las matrices de aspectos e impactos ambientales dentro de cualquier... Y es más, y esto yo lo puedo llevar, no sé, a un proyecto de transportes, claro que sí. Lo puedo llevar a un proyecto de construcción, claro que sí. Lo puedo llevar a un proyecto de hidrocarburos, claro que sí. Lo puedo llevar a un proyecto de temas pesqueros, claro que sí. Simplemente que ya los recursos cambian, los aspectos son distintos y la generación de impactos también va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? A esto es lo que se quiere llegar, a esto es lo que debemos apuntar, a esto es lo que poco a poco lo que vamos aprendiendo, debemos de ponerlo de cierta forma en práctica. Entonces, esta fue una primera lámina que les quería hacer ver, jóvenes, para que más o menos tengan una idea, ¿no?, de cómo es que nuestra parte ambiental empieza a trabajar dentro de esta gestión ambiental de un proyecto, pero que tenga un enfoque sostenible, ¿no? Entonces, ¿ve? Entonces, para poder conocer todo eso, como le decía al inicio, para poder llegar a este punto acá, yo tengo que empezar desde lo más básico, tengo que empezar desde la parte más pequeña, como se dice, ¿no? ¿Y cuál es la parte más básica, pues, de todo un enfoque de gestión ambiental? Es justamente esto, ¿no? Saber qué es el medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, tenemos diferentes conceptos, tenemos diferentes autores, de cierta forma tenemos, ¿no?, en alguna bibliografía, también lo que nos dicen por decir, dentro de la conferencia de las Naciones Unidas que se dio en Estocolmo en 1972, la definición más aceptada de medio ambiente es que es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de afectar de forma directa o indirecta en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas, ¿no? En la primera conferencia intergubernamental de educación ambiental que se dio en Georgia, ¿no?, en 1978, también aparece otra definición que integra un poco más el concepto de medio ambiente, donde indica que la interdependencia que existe entre los aspectos económicos, políticos y ecológicos tienen que darse unos a otros. Hablamos de desarrollo sostenible, ¿se dan cuenta? Entonces ya desde esos años, jóvenes, ¿no?, el medio ambiente pues empieza a tener otro tipo de conceptualidad, inclusive en la actualidad, jóvenes, cuando hablamos del medio ambiente, no solamente pues es hablar del conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos a lo que lo rodea, ¿no? La parte natural, la parte biótica, la parte abiótica, sino también hablamos de la parte social.
Ahora en la actualidad, jóvenes, la parte social, la parte intercultural, las costumbres y todo lo demás juegan un papel muy importante. Y que inclusive no sé si ustedes habrán escuchado por ahí en las noticias cuando hay este tema de conflictos sociales, ya no se habla de conflictos sociales, sino se habla de conflictos socioambientales, de donde la parte social ya involucra la parte ambiental. Caso Conga, ¿no? Caso de Conga, caso Tía María, eran problemas mineros, sí, pero tenían este enfoque no social, sino tenían este enfoque socioambiental. ¿Qué decía la población de Cajamarca en Conga, no? Agua sí, oro no. ¿Se acuerdan? No sé si habrán visto por noticias, no lo sé, ¿no? Hace unos años atrás. Tía María lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahora, jóvenes, del medio ambiente es todo, ¿no? Es todo lo que nos rodea, lo natural, lo artificial, la parte social, la parte de los usos, costumbres y todo lo demás, ¿no? ¿En qué se manifiestan? Pues estos se manifiestan pues en un corto, ¿no? O largo plazo. Eso va a depender mucho de las causas a las cuales nosotros vamos a apuntar. Y esto que provocan efectos, ¿no? Efectos donde entre los seres vivos y las diferentes actividades humanas que nosotros pues vamos a realizar. Dentro de los componentes ambientales, los factores que nos rodean pues es lo natural, lo social y lo cultural. ¿Ve? Lo que les hablaba hace un momento. Dentro de la parte natural vamos a hablar a todo lo que son los aspectos físicos, químicos, biológicos. Vas a encontrar el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, los ecosistemas, etcétera. Dentro de la parte social vamos a hablar de los seres humanos, tanto la parte individual como la parte colectiva. Y dentro de lo cultural, pues vamos a hablar de las viviendas, calles, los parques, iglesias, costumbres que tienen cada uno de ellos, etcétera, que pues a la larga también forman parte del medio, forman parte del medio ambiente, ¿no? Acá esto, pues, dentro del marco normativo, no había una imagen que dio la vuelta al mundo, ¿no? Donde ahí le preguntaba, pues, el osito polar pequeño, ¿no le hacías publicidad a una multinacional en Navidad? ¿Se acuerdan esto, pues, de los famosos, o no sé si ustedes ver antes la publicidad que hacía siempre Coca-Cola con los osos polares, ¿no? En Navidad, cuando pues ahora por el tema del calentamiento global salen estos de este tipo de figuras, ¿no? Detengamos el calentamiento global, que esto es mucho más importante que hacerle la publicidad a una multinacional, ¿no? Bueno, no lo hice, pero que Coca-Cola lo hacía en su momento, ¿no? Entonces, jóvenes, a través de esto, ¿no? Lo que se requiere justamente es pues esto de acá, ¿no? Ya con la conceptualización que tenemos, ¿no? Con el pequeño marco teórico que se ha tenido, pues vamos a eh, enfocar o querer lograr, ¿no? O querer lograr este marco normativo donde vamos a poder tener un sistema nacional de gestión ambiental, ¿no? Nuestro país lo tiene, ¿no? Nuestro país, Perú, cuando se crea el Ministerio del Ambiente, cuando entran a tallar ya todo lo que es la normativa, la parte del marco peruano en temas legales para el cuidado y protección del medio ambiente, pues también lo que hace nuestro Estado es justamente elaborar su propio sistema nacional de gestión ambiental, ¿no? Donde pues acá se dan varios compromisos en función a todos los cuidados del medio ambiente que se van a tener y también se crean, ¿no? Se crean subsectores de los cuales pues cada uno va a tener una función totalmente distinta y directa, ¿no? Para cuidar todo ello, ¿no? Acá se crea el CINEFA, el marco del CEIA, CINIA, ¿no? El SINAMPE, etcétera, donde cada uno de ellos pues ayudan a que nuestro país tenga su sistema nacional de gestión ambiental establecido, ¿no? Entonces, dentro de estos jóvenes, ¿no? Dentro de este marco institucional de nuestro país, ¿no? Pues hablamos, como decía hace un momento, ¿no? Hablamos desde cuando se crea este Ministerio del Ambiente, ¿no? El MINAM, el Ministerio del Ambiente, fue creado mediante decreto legislativo número 1013 en mayo de 2008. El mismo que en conjunto con el decreto legislativo número 1039 establecen cuál va a ser su organización y sus funciones del MINAM, ¿no? Donde su función general, la función general es diseñar, establecer
Ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ello. Tiene como objetivos la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural de la persona humana dentro de nuestro territorio. Entonces, ¿quién vela por el cuidado del medio ambiente? El MINAL, ¿no? Pero ¿cuál es su función general o principal? Diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional. Entonces, nos preguntamos, ¿en nuestro país tendremos una política ambiental nacional? Claro que sí. Sectorial también, ¿no? Por los distintos sectores que tenemos. Asimismo, al Ministerio del Ambiente se adscriben algunos organismos públicos como CENAMI, ¿no? Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de nuestro Perú, CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el IIPA, que es el Instituto de la Amazonía Peruana, el OEFA, ¿no? Que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el IDAIGEM, que es el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Entonces, todos estos organismos públicos son adscritas al Ministerio del Ambiente. Por ahí alguien alguna vez me dijo, ingeniero, ¿y la ANA no está escrita al Ministerio del Ambiente? Claro que no, la ANA está escrita a otro ministerio, que es el Ministerio de Agricultura y Riego. Ahí está escrita la ANA. La ANA no está escrita en lo que es el Ministerio del Ambiente, por si acaso, ¿ya? Pero entra a tallar bastante en temas ambientales, claro que sí. En todo proyecto ambiental donde vamos a tener como principal objetivo todo lo que son los recursos hídricos, lagunas, lagos, agua, ríos, quebradas, etcétera, quieras o no quieras, va a entrar a tallar lo que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? La famosa. Entonces, para eso también es otra perspectiva que se va a dar, ¿no? Que justamente lo tenemos por acá. Dentro de lo que es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Dentro del MINEM, que juega un papel importante con el sector minero en nuestro país, ¿no? La estructura legal peruana en materia ambiental que aplica al sector minero metalúrgico se encuentra regulada directamente por el Ministerio de Energía y Minas, según lo establece en el artículo número 4 del reglamento para la protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica, aprobado mediante decreto supremo número 016 de 1993, Energimi, ¿no? Que eso fue el primer reglamento para protección ambiental, ¿no? Ahora tenemos un último reglamento actualizado, esto se va actualizando cada vez, la 040 del 2014, ¿no? Entonces, y eso se va actualizando constantemente. De acuerdo a este reglamento, el Ministerio de Energía y Minas es la única entidad gubernamental responsable en la determinación de las políticas de protección ambiental y aprobación de las disposiciones legales normativas relacionadas con todo lo que es el tema minero metalúrgico en nuestro país. Entonces, todo lo que es minería, ¿no? Jóvenes, tiene su reglamento de protección ambiental, todos. En el tema de agricultura y riego igual, ¿no? Que es el organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargado de velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, así como de cautelar la gestión sostenible del medio ambiente rural y la biodiversidad silvestre. Acá sí juega un papel importante aquí en la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, que es la responsable de dictar normas y establecer procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, regulados en su reglamento, que es el Decreto Supremo número 001-2010 AG, y su modificatoria en el Decreto Supremo número 006-2017 AG, ¿no? Agricultura. Entonces la ANA, jóvenes, acá juega un papel muy, muy importante, ¿no? Muchos de los permisos, muchos de los permisos que se solicitan para los diversos proyectos, sí o sí te los tiene que otorgar la ANA, ¿no? Dentro del marco legal ambiental, ¿no? Vamos a tener a la Ley General del Ambiente,
que es la ley 28611, ¿no? Modificada mediante decreto legislativo solamente en algunos artículos, mediante decreto legislativo 1055. Acá vamos a encontrar todo lo que son los principios y normas básicas, ¿no? Para el derecho de un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. ¿Ya? El objetivo de la Ley General del Ambiente es mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible de nuestro país, utilizando qué instrumentos, ¿no? Utilizando instrumentos que se van a dar de los estudios de impacto ambiental, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, ¿ya? Lo otro que tenemos es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya tenemos la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la 27446, y su modificación, ¿no? El decreto legislativo 1078, donde establece la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, o más conocido como el SEIA, que es el único sistema único y coordinado para poder identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir de manera anticipada los impactos ambientales negativos derivados de las diferentes acciones humanas que se van a dar en el proyecto de inversión. O sea, ¿qué me establece el SEIA, jóvenes? El SEIA es que me va a establecer justamente va a evaluar los instrumentos de gestión ambiental, en este caso, de manera anticipada. ¿Cuáles son? El estudio de impacto ambiental detallado, el estudio de impacto ambiental semi detallado, la declaración de impacto ambiental, ¿no? Entonces el SEIA es quien me va a aprobar justamente esa evaluación, ¿no? Si está bien, está mal, ahí si hay que corregir algo, si la matriz que se esté evaluando, la matriz de aspectos e impactos está bien realizada. ¿Qué más me va a evaluar o supervisar el SEIA? Lo que es la elaboración de la línea base, por decir, ¿no? Entonces, ¿ven? Esa línea base biológica, económica y social para el SEIA. Entonces, y una vez que cumplas con todos los requisitos, recién te otorga la certificación ambiental. Cuando el SEIA te otorga la certificación ambiental, ahí recién puedes iniciar el proyecto de inversión. O sea, recién puedes iniciar, o sea, en pocas palabras, recién puedes empezar con las actividades de extracción, recuperación, lo que sea. Mientras el SEIA no te otorga la certificación ambiental, jóvenes, tú no puedes realizar ningún tipo de actividad. Tienes que esperar todavía, ¿no? A la obtención de la certificación. Una vez que te aprueban, recién puedes comenzar a operar, recién puedes comenzar a trabajar. Ya, si no tienes, ojo, no puedes empezar a trabajar, ¿ya? Recién esos jóvenes vamos a esperar lo que es nuestro certificado, ¿no? Nuestro certificado de aprobación del sello, ¿ya? La certificación ambiental. Otro joven es la ley marco para el crecimiento de la inversión privada. No, esa ley marco, mediante el decreto legislativo 757, pues nos habla en el artículo 50 que todas las autoridades sectoriales competentes para conocer los asuntos relacionados con las aplicaciones de las disposiciones del Código de Medio Ambiente y de Recursos Naturales son los ministerios de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los gobiernos regionales o locales, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política. Y el reglamento sobre la protección ambiental, ¿no? Esto vamos a tener reglamento en el sector minero, vamos a tener reglamento en el sector pesquero, hay un reglamento de protección ambiental en hidrocarburos. Ahora, hace poco se ha aprobado el reglamento de protección ambiental en el sector eléctrico y saneamiento. Entonces ya todos los sectores jóvenes que sí o sí tienen su reglamento de protección ambiental. Entonces esto va referido a los diferentes sectores, a los diferentes públicos, ¿no? Para que de cierta forma pues tengan un poco más de compromiso dentro de los sectores pues que se va a trabajar o de los proyectos de inversión que se van a atender, ¿no? ¿Esto qué fomenta, jóvenes? Fomenta el cuidado del medio ambiente, fomenta el empleo de nuevas técnicas, procesos relacionados al mejoramiento, ¿no? Del cuidado ambiental, etcétera, ¿no? Participación ciudadana igual, ¿no? O sea, cuando hablamos de participación ciudadana, jóvenes,
La población, ¿no? La población, las comunidades tienen todo el derecho de participar en el antes, en el durante y en el después de la ejecución de todo proyecto de inversión. Ya es por eso que, por decir en el tema, en el sector minero, cuando se quiere hacer exploración para saber si hay presencia o no hay presencia mineral, primero participación ciudadana. La ciudadanía, la población, te da el visto bueno, te da la buena pro, recién entramos a explorar. Si no, no podemos ingresar. Una vez que se ha elaborado el estudio de impacto ambiental, porque si hay mineral, quiero explotar en esta zona, ya tengo la certificación ambiental del SEIA y quiero iniciar operaciones ya, no netamente ya de extracción de mineral. Antes de eso, participación ciudadana, para hacerles saber. Y es más, acá la comunicación, jóvenes, tiene que ser muy transparente. Vamos a hablar más adelante un poquito de ese tema. Acá la participación y la comunicación tiene que ser de manera directa y de manera transparente. A veces, ¿por qué los proyectos de cierta forma se caen o de cierta forma pues obtienen la negativa de la población? Es porque simplemente no le dices la verdad. Tú le tienes que decir la verdad a la población, hacerle entender que este proyecto de cierta forma va a generar estos tipos de impactos negativos, pero también tienes que hacerles saber que tú como empresa tienes un plan de manejo ambiental para que cuando se suscite este impacto negativo, tú sepas o la empresa sepa cómo actuar ante esa medida para poder mitigar y controlar un poco el impacto negativo directo. Entonces, a veces jóvenes no le dicen eso a la población, a veces eso no le dicen por miedo, por la no aceptación, ¿no? O por el temor que la población te dé la negativa a que puedas iniciar, ¿no? Operación. Y a veces eso no debe suceder, al contrario. A la población tú tienes que hacerle saber cuál es lo bueno, cuál es lo malo, cuáles son los impactos que sí o sí se generan y también tienes que hacerle saber cómo tú los vas a controlar, cómo tú los vas a mitigar. Si tú le explicas así bonito en esos términos y de entendimiento, la población entiende. A mí me ha pasado esos casos, ¿no? Entonces, acá pues a veces no hay personas que les gana el temor y a veces por el temor de no obtener la aceptación, a veces pues se llega un poco a la mentira, ¿no? Y eso es peor. ¿Qué es peor? Porque cuando llega el momento que verdaderamente vas a hacer todo lo contrario y no lo haces, eso es mucho peor. Pero bueno, otro decreto legislativo, jóvenes, la 1500, donde habla de las certificaciones ambientales, ¿no? Lo que les decía. Si no se tiene la certificación ambiental, no se puede iniciar ningún tipo de actividad. Primero tienes que elaborar tu instrumento. Una vez que elaboras tu instrumento, pasa por revisión. Cuando el SEIA te otorga la certificación ambiental, ahí recién inicias operación. Mientras no te otorga la certificación, no podemos iniciar ningún tipo de actividad. Eso siempre ténganlo presente. El Decreto Supremo 002-2009 MINAM, que nos habla sobre realmente la transparencia, acceso a la información pública y participación y otros de consulta ciudadana en asuntos ambientales. Entonces, jóvenes, acá la información es pública, el estudio de impacto ambiental es público. Si ustedes desean, ingresen a la página del MINAM y por ahí pueden descargar los instrumentos de gestión ambiental, no pueden descargar los estudios de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Esa es información pública. Es más, en todo proyecto minero, jóvenes, cuando ya la empresa elabora su estudio de impacto ambiental, está en todo el derecho de entregarle una copia a la comunidad para que la comunidad lo tenga, pues y por ahí también lo lea y por ahí si hay algo que no está tan claro, tranquilamente lo puede observar, ¿no?
Hay empresas inclusive que no quieren otorgar su estudio de impacto ambiental, hablan de temas confidenciales, pero en realidad ese es un documento que no es confidencial, al contrario, es de acceso de información pública por si acaso. Ahora, acá también, ¿no? Hablamos dentro, quizás habrán escuchado a ti jóvenes, de lo que son, pues, todo el tema del marco normativo, tanto de los SECAS y los LMPs. ¿Cuál es la diferencia entre los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles? Pues acá tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, no es ahí, pero igual se lo comento. Los estándares de calidad ambiental, como su nombre bien claro lo dice, son estándares, ¿no? Son estándares, es un margen hacia donde nosotros apuntamos poder llegar y cumplir pues con estos estándares que son aplicados a nivel nacional dentro de nuestro territorio peruano, tanto para el agua, para el aire, para el suelo, para el ruido y las radiaciones no ionizantes. Entonces, ¿a qué aplica esto? Que los secas, ¿no? Se aplican a todo lo que son los cuerpos receptores, ¿no? A todo lo que hablamos de la parte natural. ¿Y por qué se aplica a los cuerpos receptores? ¿O qué quiere decir cuerpos receptores? Que justamente pues va a ser este estado natural quien va a recepcionar todo el impacto. Yo tengo el agua que es natural y cuando tengo una descarga de un agua por si de minería, ¿no? Tengo una descarga de aguas ácidas, entonces este río que es natural, lo que va a recepcionar qué cosa es, pues va a ser un agua totalmente contaminada, con alta presencia de iones metálicos. ¿Ve? Por eso se le dice que es un cuerpo receptor, porque el agua viene a ser un cuerpo que va a recepcionar ese impacto. El aire igual, ¿no? La masa de aire, que es un cuerpo, ¿no? ¿Quién va a recepcionar qué cosa? Todas las emisiones de los vehículos, empresas, industrias, chimeneas, etcétera, quienes emiten sus gases contaminantes a la atmósfera. Por eso se dice que el aire también es un cuerpo receptor, algo natural. El suelo lo mismo. El suelo, jóvenes, que nosotros lo encontramos, a veces que es un cuerpo natural, propio de la naturaleza, recepciona algún impacto como derrame de hidrocarburo, derrame de aceites y grasas, etcétera. ¿Ve? Entonces recepciona, por eso se dice que es un cuerpo receptor. Entonces podemos decir, jóvenes, que los estándares de calidad ambiental se aplican para todo lo que son los cuerpos naturales, los cuerpos receptores, agua, aire y suelo, ¿no? También tenemos el ruido y el tema de las radiaciones, ¿no? Ionizantes. Y los LMPs, ¿a qué se aplicarán? Los LMPs es todo lo contrario, ¿no? Ahí hablamos de los límites máximos permisibles, o sea, ¿qué significa eso? Que si yo supero este límite, ¿no? Yo supero esta valla, probablemente voy a generar un impacto más fuerte o así inclusive puedo provocar la muerte, ¿no? De cualquier ser vivo, ¿no? Si está dentro de esta zona donde se realiza eso. Acá de los LMPs se habla de los efluentes y las emisiones. O sea, acá hablamos, ¿no? Cuando ponte, quemamos algo, estamos generando alguna emisión, o por ahí, ¿no? Estamos, por ahí como las aguas ácidas, ¿no? Que están ahí vertidas, están, en taponeo, pero tú vas y sacas el tapón, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, jóvenes? Todas esas aguas ácidas, pues por lo general recorren, hacen su recorrido, su camino, y llegan a un cuerpo natural. Entonces, cuando hablamos de ECAS, hablamos de los cuerpos naturales, ¿no? Y cuando hablamos de los estándares de calidad, perdón, de los límites máximos permisibles, hablamos de los efluentes o emisiones, que al ser excedidas, estos pueden causar daños irreparables a la salud, al medio ambiente y al bienestar humano, que hasta inclusive te puede llevar a la muerte. ¿Sí? Otro ejemplo, que los ECAs no son sancionables, o sea, puede venir el OEFA, te puede hacer un hallazgo, sí, pero no te va a sancionar. Mientras que por los LMPs, si el OEFA viene, ¿no? Y analiza que hay los límites máximos permisibles están por encima de lo permitido, esto sí, ¿no? Automáticamente, ¿qué hace? Automáticamente, pues esto entra en tema de sanción, ¿no? Entonces, jóvenes, hay mucho más que hablar de los LMPs y los ECAs.
¿Cuál es la última normativa para el ECAWA? Decreto Supremo número 004-2017 MINAM. Para el aire, el Decreto Supremo número 003-2017 MINAM. Para lo que es el suelo, el Decreto Supremo número 011-2017 MINAM. Para lo que es el ECA ruido, ¿no? Esto sí no cambia desde el 2003. Tenemos el Decreto Supremo número 085-2003 PCM, ¿eh? Y tenemos como LMPs, ¿no? Por decir acá, a los descarga y los efluentes mineros metalúrgicos, ¿no? El Decreto Supremo número 010-2010 MINAM, donde vamos a tener 12 parámetros que van a ser evaluados y verificar si es que se está o no cumpliendo los límites máximos permisibles, ¿ya? Ahora, en temas de ruido ambiental igual, jóvenes, se los comento un poquito, no confundan el ruido ocupacional con el ruido ambiental. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando nosotros hablamos, por sí, de ruido ocupacional, eso se enfoca al tema de seguridad, no tiene nada que ver con el tema ambiental. El ruido ocupacional es cuando en este caso, las personas que están en el área de seguridad velan por el cuidado del trabajador, ¿no? Por el tema de a cual el trabajador está expuesto al ruido y que quizás pueda tener un tema de pérdida auditiva, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por decir ellos, a los trabajadores encima del hombrito, ¿no? Encima del hombro le ponen un equipo para que este equipo pues pueda hacer la medición y ver si es que está expuesto o no está expuesto a la cantidad de ruido permitido, ¿ve? Entonces, de esa forma ya se sabe si es que estás eh, alto o no, ¿no? Porque ese equipo que se llama dosímetro, que te ponen en el hombro, percibe lo mismo que percibe tu oído. O sea, lo mismo que percibe el ruido tu oído, este sensor, este sensor va a percibir lo mismo, ya lo mismo, como si fuese un oído humano. Y ahí nos van a indicar pues, cuáles son los niveles de ruido. Mientras jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre eh, ese tipo de ruido ocupacional, entre el ruido ambiental? Es que el ruido ambiental es más macro que muchachos. Este ruido ambiental ya no se pone en el hombrito del trabajador, sino se utiliza un sonómetro, ¿no? Justamente para poder disipar ese ruido que afecta, ¿no? A una radio, a un ámbito del proyecto. ¿Y por qué es importante? Ustedes saben, jóvenes, que la fauna de la zona, pues tienen oídos bien sensibles y cuando ven un tema de voladura y todo lo demás, ¿no? Pues de cierta forma, al tener miedo, ¿qué es lo que hacen estas especies? Migran a otro lado. Entonces podemos hablar de una migración de especies, ¿no? Una pérdida de ecosistema, o mejor dicho, la pérdida de los hábitats, ¿no? Los ecosistemas, justamente por la generación de este ruido. Entonces se evalúa, claro que sí, tiene de acuerdo a LECA, tiene inclusive 4 zonas de evaluación: zona industrial, zona comercial, zona residencial y zona especial, ¿no? Tenemos que acogernos a qué tipo de ruido vamos a apuntar. Por eso les decía, ¿no? El ruido ocupacional, que lo ve el área de seguridad, es totalmente distinto al ruido ambiental, que lo ve el área de medio ambiente. Entonces, jóvenes, esa diferencia es crucial, saber diferenciar este ECA ruido, ya ojo, es para ruido ambiental, no es para ruido ocupacional, por si acaso. Luego, bueno, ya tenemos las otras normas, la ley forestal de fauna y de fauna silvestre, la 2963, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, la ley 26839, la Estrategia Nacional de la Biodiversidad Biológica en el Perú, Decreto Supremo número 102-2001 PCM, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible, ¿no? De los recursos naturales a través de la Ley 26821, ¿no? Entonces, esas son otras normas, ¿no? Y bueno, y cada una de estas actividades que realiza el ser humano,
quieras o no quieras, jóvenes, va a influir, ¿no? Ya sea de forma negativa o positiva, como parte del objetivo de nuestra gestión ambiental. Entonces, este objetivo es, pues, poder disminuir con lo que de cierta forma nos va a ayudar a producir las consecuencias negativas del medio ambiente, y para ello se requiere entrar en conciencia y visualizar cuáles son los actos negativos para poder dejar de hacerlo. Entonces, muchachos, la gestión ambiental viene a ser pues una estrategia o un plan de actuación con el que se intenta organizar a la serie de actividades humanas y que forman y que impacten lo menos posible en el medio ambiente, buscando así un desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses económicos y materiales del ser humano y la conservación del medio ambiente. ¿Esto qué implica, jóvenes? Pues implica al poder hacer esto también, ¿no? Tener mi sistema de gestión, como decía al inicio. Perú tiene su sistema nacional de gestión ambiental. Tú como empresa de cualquier rubro, puedes obtener tu sistema o puedes crear o elaborar tu sistema de gestión ambiental. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Para eso vamos a utilizar nuestro círculo de la mejora continua, o también conocido como el ciclo, ¿no? Del PHBA, o también conocido, ¿no? Como el ciclo, pues, del ciclo de Deming, ¿no? Donde nos habla de qué, ¿no? De poder establecer, poder definir, documentar, implementar, ¿no? Luego mantenerlo, y si por A o B existe algo que mejorar, pues tranquilamente se tiene que mejorar, ¿no? Entonces, este ciclo del PHVA, del ciclo de Deming, nos habla justamente de eso, de la planificación, del hacer, de la verificación y por último del actuar, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar bastante para nuestro sistema de gestión. Aquí está, para nosotros también. ¿Qué es por sí lo que se necesita para mi sistema de gestión? Uno, saber cuáles son las actividades. Otro, saber cuáles son los requisitos, ¿no? Y una vez que se tiene ello, sabes cuáles son los requisitos, sabes cuáles son las actividades, entonces entra, ¿no? Entra a tallar lo que es nuestros lograr objetivos, ¿no? Entonces, jóvenes, yo tengo desde mi punto de vista legal, tengo que hacer cumplir todo lo que dice la norma. Desde mi punto de vista técnico, no tengo que hacer cumplir también lo que dice ¿no? También lo que dice cierta forma la norma, de acuerdo, pero esas normas más específicas, ya, por si acaso. Este, tenemos la parte organizacional, jóvenes, la parte del cliente y la parte del marco, normativo. Ya, o sea, esto simplemente me va a ayudar a tener mi sistema de gestión ambiental. Hasta acá, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda, consultas, preguntas sobre el sistema de gestión ambiental para entrar un poco a hablar ya sobre desarrollo sostenible? ¿O todo está claro? ¿Qué dice Ana? Todo claro. Perfecto. A ver, un segundo. Entonces, todo eso, jóvenes, es con respecto pues a la gestión ambiental, ¿no? Hay varias cosas que te piden, se necesita, pero créeme que esto es lo más sencillo posible. Es más, recomendación. Si alguien quiere, eh, no sé, elaborar su propio sistema de gestión ambiental para la empresa que trabajan o para su propia empresa, porque a veces algunos tienen su empresa, lo que tienen que hacer, jóvenes, es documentar todo. O sea, uno de las cosas es que tienes que tener documentado todo. Si tú no tienes documentado, no vas a poder, como te digo, no vas a poder tener un sistema de gestión ambiental. Tener un sistema de gestión ambiental es tener todo documentado, todo documentado. Si no tienes documento, ya fuiste, ¿no? ¿Y por qué ya fuiste? Porque cuando vienen los auditores te lo van a pedir.
Y si tú no tienes, el auditor simplemente pondrá hallazgo, ¿no? Se verificó que en el punto tal, la zona tal, con coordenadas tal, no cumple con esto, tal, 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 punto, se cerró. ¿No? Entonces, para esos jóvenes, si quieres tener un sistema de gestión ambiental, hay que, ¿no? De cierta forma, hay que tener todo, todo así, todo en papelito, como dice, papelito manda. Si no, bien complicado. Hablemos un poco entonces, jóvenes, sobre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, ¿no? Comienza pues desde muchos años atrás, por si desde 1997, ¿no? Inclusive antes todavía, en donde se habla por si del protocolo de Kioto, ¿no? El protocolo de Kioto hablaba un poco sobre el cambio climático. Se adopta en la tercera conferencia, las partes, el 10 de diciembre de 1997, y sin embargo no entró en vigor hasta su ratificación por Rusia en 16 de febrero de 2005, contando además con el episodio de la salida de los Estados Unidos. Supervisa que los países en desarrollo cumplan sus compromisos asumidos, ¿no? Regula la obligación de transferencia de la tecnología a los países en desarrollo y el protocolo de Kioto, ¿no? Más que nada proporciona mecanismos que alentarán la inversión en proyectos que no sean nocivos para el medio ambiente, los cuales contribuirán a reducir las emisiones, ¿no? Entran a contribuir las emisiones que producen pues el famoso efecto invernadero, ¿no? ¿Y qué entienden por desarrollo sostenible, jóvenes? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué entienden por desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible pues viene a ser la forma de poder utilizar de manera adecuada los productos, ¿no? En la actualidad, valga la redundancia, consumirlos, ¿no? De manera que tal cual consumas lo necesario, ¿no? Entonces, para no perjudicar a quién, a nuestras futuras generaciones. Pero la pregunta es, ¿en la actualidad se dará así? ¿No? En la actualidad se pondrá tener este desarrollo sostenible. En nuestro país, jóvenes, a la actualidad está un poco complicado. ¿Por qué? Porque acá pues entra a tallar otro tipo de actividades, cosas y todo lo demás, donde más estamos por el tema del consumismo que viendo si es que esto va a afectar o no va a afectar a mis futuras generaciones. Bueno, entonces, eso de cierta forma, ¿no? Eso de cierta forma, eh, ¿no? Implica a que lamentablemente en nuestro país no estamos cumpliendo con este desarrollo sostenible. ¿Qué me habla en el año 2000, la Declaración del Milenio? La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una declaración de principios en la que se reafirma que los considerados genéricos de las Naciones Unidas no cumplan o tengan un papel principal para las mejoras de las condiciones de la vida humana. ¿Cuáles son estos? Hemos encontrado 8 puntos. Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Educación básica para todos, igualdad de oportunidades, tanto para el hombre como para la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud, ¿no? En la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH. Y acá, jóvenes, ¿no? Vamos a tener este, esta gráfica que nos han dado, ¿no? Tenemos 8 puntos que se hablaba, mira, se hablaba en el 2000, ¿no? Entonces, de cierta forma, eso pues nos ayudaba a poder desarrollar un poco el tema de la sostenibilidad, ¿no? De los cuales, eh, de cierta forma, ¿no? Se tenía que cumplir, pero con en la actualidad, bien complicado, ¿no? Por el consumismo que tenemos. En el 2002, ¿qué se hablaba? ¿No? Se hablaba de la cumbre de Johannesburgo, ¿no? ¿Y qué me decía de la cumbre de Johannesburgo?
El objetivo de la cumbre es la puesta en práctica, la aplicación de los principios establecidos en Río y la ejecución de las políticas concretas. Paradójicamente se denuncia, ¿no?, que la sociedad mundial tiene los medios a su alcance para a continuación señalar el camino a seguir reclamando mayor compromiso a los países desarrollados en su deber de asistencia, el fomento de la cooperación regional y la asociación con los grandes grupos y el papel activo de las empresas. Aquí se reconoce el tema de la globalización y también se habla, ¿no?, que debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las políticas a favor del desarrollo económico y aquellas que promueven el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En el 2012, joven, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más conocido como el Río más 20, acá se hablaba, acá se hablaba que en enero del 2013 se había establecido un grupo de trabajo abierto intergubernamental de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. A la ACNUR Jóvenes, que era la Asamblea General de Naciones Unidas, se le encarga proponer un conjunto, ¿no?, de objetivos del desarrollo sostenible para septiembre de 2014, de los cuales debería haber un número limitado de personas y que sean pues dentro de ese mismo círculo, cumpliendo y abordando las tres dimensiones, ¿no? Social, de la parte económica y la parte ambiental, ¿no? Se tiene que dar así. Eso es lo que me habla, pues, el tema de las Naciones Unidas. 2015. Hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible o la famosa conocida la Agenda 2030, New York. Este texto, jóvenes, tiene como base el informe del Grupo Abierto de Trabajo que se presentó en diciembre de 2014. Esta resolución pues habla de otros fundamentos en la Declaración de Principios de Río y acá en la Agenda 2030, esta es pues la guía para construir el futuro que queremos, ¿no? Así se llama. No dejando a nadie atrás, es un ámbito común en el que todos tenemos que trabajar globalmente y localmente, ¿no? Lo que le llamaron localmente, ¿no? Entonces, acá jóvenes, para el 2030, ¿no? Para el 2030 se han planteado, pues acá, e inclusive hay varias agendas, ¿no? Varios objetivos, ¿no?, que se tienen que ir cumpliendo para poder, pues, lograr un poco el tema del desarrollo sostenible, ¿no? En el 2030 se revisará la agenda nuevamente, ¿no? La Agenda de 2030, jóvenes, es un acuerdo para el diseño de una política común con el fin de emprender el camino hacia el desarrollo sostenible con pleno respeto al derecho internacional, partiendo de la base de la soberanía, ¿no? Acá entonces, jóvenes, viene, ¿no?, la parte, y entonces, ¿cómo nos acercamos al desarrollo sostenible? ¿No? Que es una pregunta que normalmente se pueden hacer, ¿no? Si nosotros, jóvenes, queremos, pues, acercarnos a hablar o acercarnos al objetivo del desarrollo sostenible, ¿no? Lo que primero se va a hacer es justamente conocer estos tres pilares de desarrollo sostenible. Saber cómo funciona, saber cómo uno con el otro de cierta forma se complementan, ¿no? Y si tanto la parte social, la parte económica y la parte ecológica, ¿no?, se complementan pues de una forma en que se trabaje de manera adecuada, pues esto me va a dar, ¿no?, me va a dar pie a que tanto lo social y lo económico sea equitativo, lo ecológico y lo económico sea viable y que lo ecológico y lo social sea soportable. Uniendo todo eso,
para buscar el enfoque de la sostenibilidad. Si yo uno de ellos, ¿no? A uno de ellos no se le enfoca, ¿no? De manera constante, entonces no podemos hablar de que ya hemos tenido el tema de la sostenibilidad, ¿no? Al contrario, si yo conozco de manera adecuada estos tres pilares, pues esos tres pilares, ¿no? Me van a ayudar a mí justamente a tener o a saber cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto de acá es clave conocer eso, ¿no? Es importante. Bueno, pues, ¿no? Ya está. Entonces, hasta ahí, jóvenes, ¿no? Se habla sobre el marco conceptual de este desarrollo sostenible. Como le digo, ¿no? En la actualidad a veces, pues, uno quisiera cumplir, pero a veces no se da, ¿no? En nuestro país, por decir, hablar de desarrollo sostenible es complicado. Nuestra economía, si bien es cierto, es estable, pero en la parte ecológica tenemos minería informal, tenemos minería ilegal, en temas de esto, por si se ha ampliado el tema del reinfo, lo cual estamos totalmente en desacuerdo, ¿no? Nosotros que estamos inmiscuidos en el tema del sector minero, desde la parte ambiental, en el colegio de ingenieros igual, ¿no? Su profundo rechazo a lo que es la minería ilegal, la minería informal, etcétera, ¿ve? Entonces, eso, jóvenes, pues de cierta forma no hace que nosotros seamos sostenibles, ¿no? La parte social igual, ¿no? Tenemos todavía en nuestro país conflictos socioambientales que a María al menos se ha resuelto de manera favorable, pero con ganó, por decirlo. Otros proyectos también que han querido salir, todos han sido, todas han sido de cierta forma devaluadas, ¿no? Entonces, si no logramos ese equilibrio, jóvenes, en nuestro país, no podemos hablar, ¿no? De que sí, nuestro país está dentro, ¿no? del enfoque sostenible, ¿no? Porque no todavía estamos pues en este equilibrio que deberíamos de tenerlo, ¿no? Entonces, jóvenes, para eso también, ¿no? Para buscar un poco el tema del desarrollo sostenible, también hay instrumentos que se van a trabajar, ¿no? Parte de esos instrumentos, jóvenes, ¿no? Parte de esos instrumentos, pues vamos a tener dos conceptualizaciones totalmente distintas, ¿no? Uno lo que es la parte del instrumento y otro que es la parte de la herramienta, ¿ya? Pero ojo, desde el punto de vista de gestión, ¿ya? Por si acaso, porque esto puede tener otro tipo de conceptualidad. Desde el punto de vista de gestión, nosotros le llamamos instrumento, ya nosotros le llamamos instrumento al documento que contiene el texto de un tratado, manifestación de consentimiento de un sujeto, ¿no? De derecho internacional en obligarse por el mismo. Son los medios de los que se sirven los agentes gubernamentales para poder ejercer acciones de planeación y ejecución. En el ámbito del derecho, por último, un instrumento es toda documentación, prueba, materia, ¿no? Material o el papel en que se pueda, ¿no? En el que se justifica o se prueba algo, ¿no? Ese es un instrumento. Y una herramienta, ¿no? Es un instrumento, pero por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos. Ese es su concepto. Pero para nosotros, desde el punto de vista de gestión ambiental, ¿no? Herramienta se usa para facilitar la realización o de una actividad cualquiera. Bajo esta definición, las herramientas nos acercamos a la sostenibilidad, ¿no? Con los medios que se utilizan ¿no? Para poder ejercer acciones. Acá, por ejemplo, instrumento, sinónimo de herramienta. Eso es lo que se dice, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de instrumentos tenemos, jóvenes? Tenemos varios tipos de instrumentos, ¿no? Tenemos instrumentos preventivos,
Tenemos instrumentos correctivos. Vámonos por acá, a ver, no carga, creo. Espera un segundito. Ya está, ahora sí. Entonces, jóvenes, por decir, los instrumentos de política, tanto de la gestión y la planificación, hablamos de la evaluación del desempeño ambiental. O sea, ¿cuál es tu desempeño ambiental, jóvenes? Todo, ahora en la actualidad las empresas evalúan el desempeño del trabajador y evalúan el desempeño ambiental del trabajador. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es tu cultura ambiental? En pocas palabras, verifican si tienes o no tienes cultura ambiental. ¿Ve? ¿Y qué significa tener cultura ambiental, jóvenes? Desechar los residuos en los tachos de colores, ¿no? Ese ejemplo es pues, el más viral, por decir. Eh, pero hay otros que no, ¿no? Hay otros que no cumplen, lo dejan todo tirado, no quieren, ¿no? No quieren comprometerse en poder hacer ni nada por ahí. Pero bueno. Otros instrumentos jóvenes son los instrumentos jurídicos. Este, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales, ¿no? Cada país crea sus propios instrumentos jurídicos nacionales de cumplimiento obligatorio y también otras de cumplimiento voluntario a través de las políticas de desarrollo sostenible, instituciones y ordenamientos jurídicos necesarios, los que integra y promueve en las instituciones del Estado. Tenemos también instrumentos financieros, ¿no? Fondo Verde para el clima, principios de la banca responsable, eliminación, ¿no? Eliminación de subsidios a combustible fósil, centros de sostenibilidad financiera, cambios en el mercado. Entonces tenemos instrumentos también financieros. Instrumentos económicos también jóvenes, donde va a salir un poco el presupuesto, ¿no? Economía verde, por decir, cumbre de Río más 20. La famosa economía circular para eliminar el consumo y la producción no sostenible. El precio del carbono, ¿no? Impuesto selectivo al consumo, a los combustibles, subasta de energías renovables y no convencionales, mediante las cuales se asignan contratos de compra de energía de largo plazo. No quiero bajar esto, a ver un segundo. Ahí está. Sí. Entonces, jóvenes, dentro de los instrumentos nacionales de desarrollo sostenible, nosotros pues vamos a encontrar instrumentos desde el marco de la política, instrumentos de planificación, información, gobernanza, ciencia y ¿no? Financiamiento. Dentro de por sí jóvenes de los marcos de la política. ¿Qué tenemos por decir ahí? Dentro de los marcos de la política, ¿no? Tenemos a la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que se dio, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, ¿no? Es el principal instrumento de gestión integral del cambio climático que orienta, ¿no? Ya está. No sé por qué no está queriendo cargar, Juan, hacer un segundo. Ya. Entonces, esto acá, jóvenes, dentro del marco de la política, refleja el compromiso del Estado, ¿no? Entonces, acá el Estado juega un papel muy importante. Hay una visión, ¿no? Hay una visión, en esta estrategia nacional, ¿no? Que posee una visión para el año 2050, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, de cierta forma, mitigar un poco para el cambio climático? Pues ahí lo vamos a encontrar en el decreto supremo número 029/2018 PCM, ¿no? Acá no, vamos a ver sobre cuál es la resiliencia, los medios de vida, sistemas productivos, infraestructuras, ¿no? Ya está.
La Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica también es otra estrategia, jóvenes, ¿no? Acá, esta estrategia nos habla sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, ¿no? En donde el principal instrumento para la gestión eh, ¿cuál fue la visión, jóvenes, de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica que fue dada en el 2001, que fue reformulada al 2021, donde la visión, ¿no? Que se reformula, jóvenes, va a comprender 6 objetivos estratégicos. Ahora, acá se proponen metas en conjunto, se busca detener un poco la pérdida y el deterioro de los componentes de las diversas biológicas, mejorar su gestión e incrementar las oportunidades de uso sostenible y la distribución justa y equitativa de sus bene, beneficios, ¿no? Entonces acá hay todo un librito de diversidad biológica ese año. Las estrategias nacionales sobre los bosques y cambios climáticos. Esto se aprobó mediante Decreto Supremo número 007-2016 MINAU, ¿no? Donde se aprueba que la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático en el Perú, eh, de cierta forma, no va a permitir pues que otros países también lo enfrentan de manera integral, multisectorial, ¿no? La conservación y todo lo demás. Si muestra mayor fuente de emisiones, ¿no? Vamos a ver un tema de la deforestación. Ahora, de estos jóvenes, hablamos pues de las famosas talas indiscriminadas, ¿no? Lo que les hablaba al inicio. La minería moderna y la pequeña minería aún utiliza madera, mientras que la minería mediana y la gran minería todavía no de cierta forma ya buscan otro tipo de sostenimiento y así evitar el consumo de madera, ¿no? Que eso sí lo hace, que bueno, lo hace otro tipo de minería, pero en la actualidad las medianas y las grandes hacen otro tipo de sostenimiento, ya que no es con madera. Por eso que no se utiliza madera. Los lineamientos jóvenes para esta gestión integrada va a estar, ¿no? Va a estar, cuyo objetivo va a ser fortalecer la gestión íntegra del cambio climático, hacer un proceso de conservación multisectorial, reducir las emisiones del GI. Qué es el GI? Gases del efecto invernadero, ¿ya? ¿Cuáles son los principios sobre los que se basan estos lineamientos? Primero, el tema de la sostenibilidad. Luego, la transversalidad. Luego, el enfoque ecosistémico. Luego, el enfoque territorial, el subsidiaria y la gestión por resultados, ¿no? Y la gestión por resultados. Vamos a hacer un poquito más, a ver. ¿Qué otras iniciativas verdes se dan en nuestro país? El Instituto Global para el Crecimiento Verde, ¿no? El Global Green Growth Institute, eh, de cierta forma está dentro de este tipo de iniciativas, ¿no? Al igual que la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, conocido como PAGE Perú, apoya la creación de condiciones que permitan eh, a los países participar, transitar hacia una economía verde, ¿no? Y entonces esto
en nuestro país actualmente, ¿qué hace? Brindan apoyo al gobierno, ¿no? Al Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura. Ahora, otro también jóvenes es pues la evaluación y potencial de crecimiento verde, ¿no? Donde se evalúa el desempeño y desafíos, ¿no? que se van a dar a través de poder incrementar las capacidades del gobierno para desarrollar estrategias de crecimiento verde. Dentro de los instrumentos de planificación jóvenes tenemos la tan conocida Plan Nacional de Adaptación en el Perú, ¿no? El Plan Nacional de Adaptación. Estas estrategias, ¿no? En los países identifican las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo, donde se desarrollan estrategias y programas para hacerles frente a ello. El Plan Nacional de Adaptación es un instrumento que apoyará la transversalización de la adaptación al cambio climático, a través del cual se buscará no solamente el cumplimiento de los indicadores ya establecidos, sino a su vez reducir nuestras condiciones de vulnerabilidad y lograr objetivos de resiliencia frente a frente. Facilitando qué cosas jóvenes, la integración de la adaptación al cambio climático que se va a dar para la planificación y la inversión del Estado peruano. Este Plan Nacional Jóvenes ayudará a implementar progresivamente la contribución nacional en la adaptación al cambio climático y las metas establecidas en la estrategia, ¿no? El plan bicentenario, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un plan bicentenario donde se hablaba que el Perú hacia el 2000, ¿cómo querías ver tú el Perú en el 2021, ¿no? Este plan bicentenario, jóvenes, el Perú hacia el 2021 fue un plan de largo plazo que contaba con 6 objetivos, ¿no? De los cuales se definieron a través de 6 ejes estratégicos. Uno de ellos era los derechos fundamentales y dignos de las personas. El otro, oportunidades y acceso a los servicios, el Estado y la gobernabilidad, economía, competitividad y empleo, desarrollo regional e infraestructura, recursos naturales y ambiente, ¿no? El otro, joven, es el plan de acción en género y cambio climático. Ustedes saben que ahorita pues el cambio climático está, ¿no? Está fuerte. Este plan de acción, bueno, viene a ser un instrumento de política pública que busca asegurar que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático correspondan, ¿no? De manera equitativa a las necesidades de mujeres y hombres, ¿no? Con el potencial de mejorar la eficacia y la eficiencia en la respuesta del Perú frente a los efectos del cambio climático, ¿no? Y los desafíos del desarrollo sostenible. No, me parece que ya está. Un segundo. Sí, está bien. Ya. Otros instrumentos de información jóvenes, la información y monitoreo del GI. ¿Qué es el GI? Los gases del efecto invernadero. En el 2014, mediante decreto supremo número 013-2014 MINAM, se aprobó las disposiciones para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el cual se define como un conjunto de acciones orientadas a la recopilación, evaluación y sistematización de información referida a la emisión y remoción de gases del efecto invernadero. La transparencia es un elemento clave de la exigibilidad. Tenemos acá, jóvenes, el Infocarbono. Esta plataforma
se accede para poder reportar, ¿no? Solamente para poder reportar, ¿no? Los instrumentos de gobernanza, jóvenes. ¿Qué es gobernanza? Gobernanza viene a ser la política ambiental aprobada por el Estado peruano que promueve la incorporación del cambio climático como una condición para el desarrollo sostenible. El Perú cuenta con 8 medidas de mitigación apropiadas para cada país que están en la etapa de diseño. ¿Y qué es lo que está en esta etapa, jóvenes? Está el establecimiento del infocarbono, la ampliación de la red de estaciones hidrometeorológicas para la observación. Ya está, a ver, no sé qué está pasando, a ver, se ha quedado por ahí. Estas gobernanzas jóvenes, ¿no? Por la atención del desarrollo de la COP20, que se da entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, ¿no? De cierta forma, pues se aprueba la estrategia nacional ante el cambio climático. Se presenta la contribución, las disposiciones, la elaboración del informe. Dentro de la gobernanza, no podemos hablar de la Agenda Climática Lima-París, que se implementa con el objetivo de servir como una plataforma que integre y articule las acciones de diferentes actores, ¿no? Para combatir el cambio climático. Esta iniciativa, ¿no? Es lograda como resultado de la COP20, que derivó del esfuerzo conjunto entre el gobierno del Perú, Francia, dos instituciones de las Naciones Unidas, la Secretaría General con su equipo de apoyo para el cambio climático y la Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, lo que le da la legitimidad que ha ganado para ser un verdadero, eh, ¿no? En los verdaderos espacios con los actores no estatales. Acá, jóvenes, tenemos actores no estatales, ¿no? Y tenemos actores estatales. ¿Quiénes vienen a ser los actores estatales? Los actores estatales jóvenes vienen a ser todo lo que están dentro de los, ¿no? Derivados dentro de los, del Estado. ¿Y quiénes son los no estatales? Los que son derivados, pues, de cualquier otra industria, jóvenes, organización de indígenas, ¿no? La sociedad civil, las ONGs, ¿no? Exacto. Entonces, a eso es lo que se va con los actores no estatales, ¿no? Que no son del Estado. Mm, ya está. Dentro de los arreglos institucionales jóvenes, ¿no? ¿Quiénes participan en el Ministerio del Ambiente, Energía y Minas, Transporte, Producción, Vivienda y Construcción y el Ministerio de Salud, ¿no? Recopilan datos de la actividad, luego estiman, ¿no? Las emisiones de realizar los controles de calidad, esas claves jóvenes, ¿ya? Analizar la incertidumbre de resultados también es clave. Entonces, estos jóvenes, ¿a qué conlleva? A que el Ministerio del Ambiente, esto lleva a donde jóvenes al Inventario Nacional de Emisiones del GEI. Vamos acá al inventario. No. Este inventario se va al CEMUC, que es el reporte, al CINIA, que es la difusión, y al INEI, que también es la difusión. No baje esto un segundo, ahí está así. Está demorando un poquito. Los instrumentos de financiamiento, jóvenes.
También hay los financiamientos como la comunidad internacional que involucra a los agentes públicos y privados, que ha puesto a disposición de los países en desarrollo distintos instrumentos, programas e iniciativas que buscan atender su demanda y canalizar los recursos para hacer frente al cambio climático de manera eficiente, equitativa y transparente. A su vez, en el ámbito doméstico se han desarrollado nuevas herramientas que contribuirán a los recursos requeridos para nuestra acción climática. Desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de los gases del efecto invernadero, eh, ¿no? Vamos, o también conocido como los gases del GI, y adaptarse a los impactos adversos al cambio climático requiere el esfuerzo conjunto de los múltiples actores, recursos técnicos, financieros, nacionales e internacionales, públicos y privados. Y a nivel nacional, una demanda de una sólida institucionalidad que permita gestionar estos recursos y orientarlos a las acciones priorizadas, ¿no? La capacidad de estos actores en distintos aspectos de financiamiento se hace necesaria para poder, mm, que van a ser sobre todo un contexto de aumento en el flujo de los recursos, ¿no? ¿Qué instrumentos de financiamiento tenemos por ser nuestro país joven? Tenemos fondos internacionales con el que Perú gestiona acciones de cambio climático. Por decir, uno es la GEF, ¿no? La Global Energy Facility, o también la FAO, que es un órgano de la ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que otorga donaciones a países para que inviertan en proyectos medioambientales mundiales en sostén del nexo vital entre la agricultura y el medio ambiente. Para esto vamos a tener el cambio climático, la biodiversidad, la degradación de la tierra, aguas internacionales y productos químicos. Tenemos el Fondo de Adaptación FA, que está diseñado para financiar proyectos y programas de adaptación al cambio climático en países en desarrollo que sean parte del protocolo de Kioto. Y tenemos el otro Fondo Verde para el Clima, el Green Climate Fund, o el FS, que provee recursos para inversiones en programas y proyectos en países en desarrollo que limiten o reduzcan la emisión de los gases del efecto invernadero del GI y contribuyan a la adaptación al cambio climático. Mira, jóvenes, por decir un ejemplito acá, ¿no? En algunas unidades mineras, Volcan, por decir, eh, Buenaventura, el caso de, ¿quién más está por acá? Antamina, ¿no? El caso de Pan American Silver, etcétera, mineras, grandes minerías jóvenes, por decir, para el tema de los gases, del que ahí ustedes saben que los gases, pues por lo general, en este sector transportes, ¿no? Volquetes, los carros, camiones grandes encapsulados que llevan el concentrado, todo por lo general, ustedes saben pues, que estos carros emiten una buena cantidad de gases del efecto invernadero. Pero para reducir esto, jóvenes, ¿qué hacen en las minas? Aparte de utilizar lo que es este combustible, ¿no? Normal, utilizan otro tipo, ¿no? Utilizan otro tipo combustible, otros utilizan urea, no sé si habrán escuchado por ahí, que ahora en los grifos ya los venden, ¿no? Y por ahí utilizan otro tipo de, ¿no? Otro tipo de, así, de producto químico que cuando le echan, jóvenes, le echan a estos vehículos, después que son tanqueados con combustible, generan menor cantidad de gases del GI, generan vapor de agua, ¿sí? Pero y generan pocas generación de gases, ¿no? Se reduce. ¿Ve? Entonces, eso inclusive es medible. Se hace monitoreo de gases de manera puntual y eso pues se mide para saber cuánto ha sido la eficiencia de reducción de estos gases del GI, ¿no? Con respecto
al uso de urea o otros, de cierta forma, productos que nos van a ayudar para este tipo. Eso por sí en financiamiento se da bastante. Hay un proyecto por sí de la Cordillera Azul, ¿no? Financiado por Atelia Climate, ¿no? Donde el APP de 1.3 millones para reducir la tala ilegal invasiones de agricultura de la subsidencia, dando soporte a los usos sostenibles del suelo en el área de amortiguamiento de 2.5 de 2.5 millones de hectáreas a través de la restauración de áreas degradadas con sistemas de agroforestería para café y cacao, esperando evitar la emisión de más de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay jóvenes, hay proyectos, hay empresas que ya utilizan en sus vehículos este tipo de insumos, ¿no? Otros lo preparan de manera, así como para poder reducir estos gases y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay jóvenes, lo que ustedes pueden ver es eso, ¿ve? Dentro de mi gestión, de mi sistema de gestión ambiental, tranquilamente yo puedo medir la generación de gases. Hago un monitoreo a través, ¿no? de diferentes cuerpos que quiero hacer y ahí pues sabré cuánta es la cantidad de gases que se está emitiendo, ¿no? Entonces, muchachos, es eso, ¿no? Hay varios proyectos que se van dando, ¿no? Otro por sí, los recursos energéticos renovables, ¿no? Eso lo hace Ocinermin. Acá lo que incentiva es un mayor porcentaje de fuentes de energía renovables, no convencionales, que suministren al sistema eléctrico interconectado nacional, para mejorar, uno, la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente. Otros tenemos jóvenes lo que impulsan las municipalidades, ¿no? Impulsan reformas que permitan lograr el desarrollo sostenible de la economía local. Otro, alianzas públicas privadas y obras por impuestos. Eso se está dando bastante, por decir, en minería, y esto más lo está haciendo Activos Mineros. No sé si escuchar, Activos Mineros es una empresa del Estado, ¿no? Que se encarga también el tema de la remediación. ¿Ve? Ellos también tienen varios puntos, varios frentes donde atacan. Uno de los frentes es en Cajamarca, que estamos súper cerca, ¿no? Entonces, así como Activos Mineros hace remediación ambiental de pasivos ambientales antiguos, pues lo que hace Activos es eso, pues no es a través del Estado. Es una empresa que remedia a través del Estado, mientras que nosotros somos una empresa privada que hace la remediación, pero justamente con capitales totalmente privados, ¿no? Entonces, en esto de las obras por impuestos, ¿no? Entonces, pues eso, hay algunos que ya lo están practicando, es bueno. Las empresas privadas pueden financiar la construcción y mantenimiento de obras públicas para el desarrollo local y regional hasta por un 50% de su impuesto a la renta. ¿Ve? Pues ya, de cierta forma, ¿no? Ahora sería bueno revisar eh, otro, no sé, porque cuando hablamos acá del 50%, pues tenemos otro 50% que tenemos que también revisar y ver si es que de cierta forma se cumple o no, ¿no? Entonces, jóvenes, porque acá hablamos de empresas privadas, ¿ya? Empresas privadas que pueden financiar la construcción. ¿Qué más? A ver, ya está. Ahora, por decir jóvenes, ¿no? Ese es en el tema de desarrollo sostenible. Ya, ese tema de desarrollo sostenible, tenemos, como les digo, ¿no? Proyectos, fondos, instrumentos y todo lo demás. Hablemos un poco ya como para ir cerrando nuestros grupos de intereses y las relaciones comunitarias. En temas de grupos de intereses y relaciones comunitarias jóvenes vamos a encontrar a los shareholders, que ya no se habla mucho,
pero sí vamos a encontrar bastante a los stakeholders de los que sí se habla en la actualidad. Por eso ponemos, ¿no? Empresa tradicional, como era antes, versus empresa actual, como es ahora. La única preocupación de la empresa ha de ser la maximización del beneficio. El mayor empeño de los dirigentes de la empresa no podría ser otro que el de responder a la confianza de los accionistas que habían puesto sobre ellos en su objetivo de aumentar los beneficios. El único grupo de interés son los accionistas, ¿no? El único que son los accionistas son los famosos shareholders, ¿no? Que decía Friedman en 1900, en 1970. No pasa ya. Y los famosos stakeholders jóvenes es lo que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Lo que le decía. Esta teoría de los grupos de interés, que puede ser grupos de interés de la empresa, puede ser grupos de intereses del Estado, puede ser grupo de intereses, ¿no? En este caso que se queda definir, ¿no? Este pilar joven va a definir a la empresa como sostenible. La teoría postula que la capacidad de una empresa para generar una riqueza sostenible a lo largo del tiempo viene determinada por sus relaciones con los grupos de interés. Eso lo dijo Carroll en 1980 y 89. Se entiende por grupos de interés aquellas entidades o individuos a los que pueden afectar de manera significativa las actividades, productos y servicios de la organización, cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable a la capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Las organizaciones pueden tener muchos tipos de stakeholders, diferentes tipos, cada cual con diferente nivel de compromiso y a menudo con intereses diferentes y en conflicto. Las generaciones futuras y el medio ambiente, que son denominados stakeholders sin voz. No pasa ya está. Rodríguez y Alfaro, jóvenes, en el 2009, plantea la siguiente acción de clasificación en función de las relaciones con la empresa. Tenemos tres: estructurales, de gestión y complementarios. En los estructurales, en esta categoría vamos a encontrar todos aquellos que tienen que ver con el inicio, la creación o la reposición estratégica de la compañía. ¿Quiénes vamos a encontrar acá? A los dueños, a los accionistas, a los inversores o los socios claves, ¿no? O que son de confianza. Vamos a encontrar a la sección B, que es, hablamos a la parte de gestión. Son los más implicados en el ejercicio de la gestión de la compañía, en su desarrollo, en su consolidación y en su progreso. ¿Quiénes vamos a encontrar ahí? A los stakeholders de gestión, a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a los reguladores, etcétera. Y en la parte de los complementarios son los que a través de su actuación y opiniones influyen mayormente en la reputación y credibilidad de la compañía. ¿Y quiénes son? Los administrativos, comunidades locales, las ONGs, los medios de comunicación, la radio, etcétera, ¿no? La guía GRI, ¿no? La guía de las relaciones de los grupos de interés, incluye acreedores financieros, otros trabajadores, sindicatos, potenciales estados, y entre reguladores, competidores, líderes de opinión, comunidad, ¿no? Instituciones, etcétera. Entonces, jóvenes, Rodríguez y Alfaro los separa en tres, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuál es la metodología para poder identificar y clasificar a los grupos de interés? Este es clave. Es que en principio, jóvenes, se traza un mapa de los stakeholders que se irá completando y modificando durante todo el proceso. Esto debería incluirse a la mayor cantidad de grupos posibles
y preguntar a los que ya son identificados a quién considera que se debería convocar. No se debe excluir a ningún grupo en esta etapa, aunque no se tengan buenas relaciones, o bien se piense que no estarían dispuestos a participar. El manual de accountability de las palabras de la acción, manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés, propone identificar estos grupos bajo 5 criterios. El primer criterio por responsabilidad, el segundo criterio por influencia, tercer criterio por cercanía, cuarto criterio por dependencia y quinto criterio por representación. Entonces debemos hacer así un cuadro, jóvenes, y poner, ¿no? Por responsabilidad, personas con las que tiene o tendrá responsabilidades legales, financieras y operativas según reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes. Por influencia, a las personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la capacidad de la organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan impulsar o impedir su desempeño, y si se trata de personas con influencia formal o informal, con poder de decisión. Por cercanía, personas con las cuales se interactúa la organización, incluyen stakeholders internos o con relaciones de larga duración con la organización, o aquellos de los que ya la organización depende en sus operaciones cotidianas y viven cerca de las plantas de producción. Recomienda por dependencia, antes que por dependencia, ¿no? Se trata de las personas que más dependen de su organización, como por ejemplo los empleados, sus familias, clientes, seguridad, sustento. Y por la representación, jóvenes, ¿no? Por personas que a través de las estructuras regulatorias, culturales, van a representar a otras personas. Por decir, ¿quiénes son esas personas que representan los líderes de las comunidades? Por ejemplo, los sindicatos, los consejeros, representantes de la organización de miembros, etcétera, ¿no? Entonces, su gente de confianza de ellos, ¿no? Y para esos jóvenes, ¿no? Una vez ya conociendo a los grupos de interés, les vamos a hablar de las relaciones comunitarias. ¿Y qué viene a ser entonces una relación comunitaria? Las relaciones comunitarias, jóvenes, son modelos de gestión social que a través de un camino de consensos y confianza, ¿no? Para poder establecer y mantener una relación mutuamente beneficiosa con las comunidades o entorno social donde opera y que tienen como objetivo el logro de condiciones sociales favorables para un proyecto. Ahora, mediante el relacionamiento comunitario se identifican a los actores sociales o también conocidos como grupos de interés, stakeholder, sus intereses, en particular la definición de estrategias, actividades que permitan el logro de la aceptación, o por último, lo que se quiere tener, la licencia, la licencia social. Eso que otorga la comunidad, por favor. El relacionamiento comunitario se concreta en programas estructurados según plan de relaciones comunitarias. Los planes de relación comunitaria, programas y monitoreos, visitas guiadas, gestión de relaciones con organismos públicos y el mapeo de los stakeholders e interrelaciones que se van a tener. Entonces, las relaciones comunitarias nacen de esa premisa. Las medidas de manejo social de un proyecto se deben sintetizar ¿en qué? En un plan de relaciones comunitarias. Y es más, ese plan de relaciones comunitarias jóvenes es un consenso que está descrito en el estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Ahí, así como hay, por eso se dice, ¿no? Cuando tú haces tu estudio de impacto ambiental, así como hay compromisos ambientales, también hay compromisos sociales. ¿Y dónde están los compromisos sociales? Justamente ahí, ¿no? En el plan de relaciones
comunitarias, ¿ya? El objetivo de este plan es el de regular las relaciones entre las poblaciones y empresas y ayudar a gestionar los problemas sociales que enfrenta el sector de las comunidades asentadas en sus áreas de influencia. El siguiente, ¿no? Perdón, en el plan de relaciones comunitarias, me estaba pasando, en el plan de relaciones comunitarias se resumen las principales medidas de manejo socioeconómico y forma parte del estudio de impacto ambiental. Lo que les decía, ¿ve? O sea, dentro del estudio de impacto ambiental hay un capítulo que habla específicamente sobre las relaciones comunitarias. El siguiente es un conjunto de efectos mínimos que debe incluir un plan. O sea, si en algún momento, jóvenes, ustedes quieren hacer un plan, ¿cuál va a ser el requisito mínimo que debe de tener tu plan de relaciones comunitarias? Acá se los dejo. Establecimiento de un compromiso corporativo de responsabilidad social en la misión y objetivos de la empresa. Política de adquisición de tierras y obtención de servidumbres, esa es clave. Política de prevención social y manejo de impactos socioeconómicos a la salud, la economía, al orden social y la cultura. Plan de consulta ciudadana, siempre tiene que haber una consulta o participación ciudadana. Política de responsabilidad social y la definición de responsabilidades y funciones para el manejo adecuado del plan de relaciones comunitarias del empleo. Si tú tienes, al menos consideras todo esto como mínimo dentro de tu plan de relaciones comunitarias, créeme que todo va a estar a bien común, como se dice, ¿no? Pero que tienes que considerar de cierta manera todo. Si tú obvias alguna información y no va a estar de cierta forma establecida o dicha, eh, va a pasar que no van a hacer caso a tu plan de relaciones comunitarias, te van a pedir más cosas de lo que está en tu compromiso, ¿no? Entonces, eh, esas cosas de ahí, jóvenes, tienen que ser clave y tienen que estar sí o sí cuando quieres hacer tu, ¿no? Cuando quieres hacer tu plan de relaciones comunitarias dentro de tu estudio de impacto, ¿no? Y listo, muchachos. Nuestros fundamentos y la normativa, pues de cierta forma, tanto para conocer los objetivos, conocer las normas legales, el desarrollo sostenible y conocer un poco sobre los grupos de intereses, como ha conocido como los stakeholders, y cuáles son las relaciones comunitarias que sí así hay en todo ámbito, ¿no? Es lo que acabamos de ver en esta sesión. ¿Cuál es el objetivo? La primera lámina que les hice ver, ¿no? A eso es lo que queremos llegar, conociendo un poco de todo esto, ¿no? De manera conceptual, que podría suceder, ¿no? Cuando estamos, pues, de cierta forma abocados, ¿no? A poder tener nuestros planes, pues, concretos, precisos y que sea lo más adecuado posible, ¿ya? Hasta acá, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda, consultas, preguntas? Ahora sí, vamos, tenemos unos minutos para la ronda de preguntas. Si alguien quiere conocer de, no sé, de algún tema un poco más específico, quizás tenemos unos 5 minutos. Igual, jóvenes, el material se le ha compartido al ingeniero Miguel, me imagino que les va a hacer llegar, se los va a compartir o quizás ya se los ha compartido allí en la información, ya para que puedan repasarlo. La sesión también ha sido grabada, así es que una vez que terminamos la sesión, esto se va a codificar y el día de mañana ya a primera hora ya debe estar la sesión grabada para los que